Shanti Om. Shanti Me recuerdo un poco acerca de mi nacimiento. Yo me recuerdo, primero que nada, el cambio de temperatura cuando yo nazco, del calor al frío. Eso es lo que me hace llorar. O sea, cuando estás dentro de tu mamá. Sí. Y luego la persona que me recibe. Tengo todavía la cara de la persona. Oh, wow. Una señora ya con pelo lacio hacia atrás y ya con algunas arrugas. Soy el quinto hermano de 9 y estoy entre los 9, 4 para arriba, 4 para abajo. En algún momento vamos a platicar esta parte, pero desde muy pequeño me tocó vivir cosas fuera de lo común. Digo que yo soy el que parte el queso. es la mitad, ¿eh? Para allá y para acá. Pero que no me escuchan mis hermanos, porque entonces se pone bueno. De hecho, yo me recuerdo cuando estaba en quinto año. Me recuerdo de ese profesor. Y en una ocasión mandó a traer a mi papá. Entonces me preguntaba por qué mi mamá no fue la vecina. Y no cuadraba. Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en este podcast del Despertar de la Conciencia. Y el día de hoy es un podcast un poquito diferente en el sentido de que ustedes ya han visto a lo largo de este canal que muchas veces hemos tenido de invitado a Aurelio tocando varios temas muy interesantes, pero el día de hoy, para la gente que no lo conozca muy bien o no sepa quién es Aurelio, el podcast del día de hoy se trata de él, de Aurelio. ¿Quién es Aurelio? Yo a Aurelio lo conocí hace como unos 16 años ya, sería más o menos, en un proceso de transformación. Él fue nuestro capitán en ese proceso y desde entonces hemos tenido contacto, a lo mejor veces menos, veces más, pero siempre hemos estado como en contacto por ahí. El día de hoy se trata de Aurelio, el ser humano. Y para eso, Aurelio, quiero empezar con la pregunta. ¿Qué te parece si empezamos con el principio? Claro que sí. El principio, ¿de dónde es Aurelio? ¿Quién es Aurelio? Bueno, bueno, mi pueblo, México, Estado de México, y su nombre de mi pueblo es Santo Tomás Apipilhuasco. Okay. Es un pueblo pequeño. No está tan retirado de la capital. Tal vez unos 40 minutos, tal vez media hora de la capital hacia el este, rumbo al sol, donde sale el sol. Okay. Y pues por ahí tenemos las pirámides, que son un lugar más o menos ¿hay conocido lugares así? para que más o menos se ubiquen. Soy el quinto hermano de 9 y estoy entre los 9, 4 para arriba, 4 para abajo. Entonces, estoy a la mitad. Y a veces, por esa razón, a veces les digo que yo soy el que parte el queso. es la mitad, ¿eh? Para allá y para acá. Pero que no me escuchan mis hermanos, porque entonces se pone bueno. Sí, pero así es como son las cosas. Y como dices, mi nombre es Aurelio Venegas. Mi papá, Esteban Venegas. Y mi mamá, Matilde Bustamante, muy conocidos en el pueblo. Okay. Una familia muy humilde y pues gracias que pues fueron mis padres. Okay. Porque desde chiquito siempre existió la incógnita, o más bien la interrogante para todo. Entonces me preguntaba por qué mi mamá no fue la vecina y no cuadraba. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Checa esto. Tú naces dentro de tu familia, Okay. pero tú no te imaginas haber nacido en otra familia. Okay. ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿qué dices? En esta familia, aquí es donde tenía que haber sido. Sí, no te imaginas que tu mamá hubiera sido alguien más, o tu papá hubiera sido alguien más, o tus hermanos hubieran sido alguien más. Esas interrogantes siempre estuvieron en mi vida desde pequeñito. Entonces, así fue toda mi vida. Esa interrogante la tuve todo el tiempo y hasta la fecha la tengo por otras razones, obviamente, pero siempre está la interrogante del por qué. Y eso es lo que me ha llevado a buscar y buscar y buscar. Ok. Al ratito más adelantito vamos a empezar a tocar ese tema. ¿Cuándo fue cuando empezaste con
con esto del preguntarte quién soy yo, el ir más profundo. Más adelantito vamos a empezar a tocar eso. Sí. ¿Tu infancia? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fuiste como niño? Fue muy, muy callado, muy introvertido. Y de hecho, pues siempre, no solamente me daba cuenta, sino que pues, la gente también me decía, ¿no? Incluso la familia. Que eras muy callado. Mi papá siempre decía, este muchachito de todo el tiempo nomás no chistaba nada, nomás se quedaba mirando. Y nunca, casi ni lloraba, ni nada. Entonces, Ok. esa fue se puede decir que el patrón que se mantuvo. Ok. Entonces, hasta la fecha. O sea que fuiste más bien callado y reservado. Sí, porque lo que pasa es de que dentro de mi mente siempre había preguntas más que nada. Todo el tiempo hubo preguntas, el por qué. Decía algo se caía, porque se caía, si no se caía, porque no se caía. Y entonces en ese trayecto, pues yo no hablaba porque no... Mi mente estaba en el por qué. Andaba... De cualquier cosa, no importaba de qué. Y a lo mejor cosa. ellos miraban que eras muy callado, Sí. pero en realidad tú andabas en eso. Sí, yo estaba en mi mundo, se En el puede porqué decir. de las cosas. Se puede decir que en mi mundo. Ya. Algo que no era común, no escuchaba hablar nada a nadie de eso, entonces era mi mundo prácticamente. Entonces, jugar fútbol con los amigos en la calle, por ahí por el barrio, ir a las canchas de fútbol o de básquetbol o ningún deporte, Casi nada. andar con tus amigos, nada. Casi nada, y de hecho no me llamaba nada la atención porque en algún momento vamos a platicar esta parte, pero desde muy pequeño me tocó vivir cosas fuera de lo común. Entonces, la cuestión materia se me hacía nada, los juegos no les encontraba ningún sentido, etcétera, etcétera. Entonces, Dicen que, bueno, por más que no queramos tocar o sea, meternos a ese tema, pero contigo pienso que va a ser inevitable, en el sentido de que dicen muchas veces, escucha uno en otros podcasts y con otra gente, otros pensantes, vamos a decir así, que hacen podcast, de si las almas viejas, ¿eh? De que dicen que niños, cuando están niños y se cree que son niños prodigio, porque son muy diferentes al resto de los demás niños, o que ya tienen varias vidas y ya son como almas viejas, porque son niños chiquitos, pero a comparación de todos los demás niños, se ven como muy maduros. ¿Tú te considerabas así algo? no, de hecho no. Digo, para empezar, siempre la humildad por delante. No me considero que ni inteligente ni nada por el estilo, es simplemente humildad. Entonces, y de hecho por los niños prodigio, desde mi punto de vista, pues han repetido muchas veces, como tú lo dices, ¿no? Las vidas constantes. Y han aprendido tanto que pues ya lo tienen grabado. Pero igual, no quiere decir que son más elevados espiritualmente y eso, no necesariamente. Entonces tampoco me considero uno de ellos. Ok. Pero, entonces, ¿cómo te consideras tú que eras en ese entonces a comparación de todos los demás niños? Yo considero, lo que pasa es de que cuando se va haciendo conciencia de las cosas, eso también va quedando grabado. Entonces esa conciencia ya despierta, te va llevando por otro sendero. Yo no digo que no hubiera jugado, tal vez incluso en vidas pasadas, pues a lo mejor era terrible, ¿no? Jugando. Entonces, pero ya cuando se tiene cierta experiencia, pues ya madura el alma también y eso hace que camine por otro rumbo, por otro sendero. Oh, ok. ¿En la escuela? Sí, en la escuela. ¿En la escuela igual también? O sea, sí. Fuera de la escuela y dentro de la escuela era lo mismo. Era lo mismo. De hecho, yo me recuerdo cuando estaba en 5º año. Me recuerdo de ese profesor. Y en una ocasión mandó a traer a mi papá. Y yo no sabía, pues yo lo miré que llegó, pero no sabía qué. Y ya no lo vi cuando se fue. El caso es cuando yo regresé a la casa, me dice, me mandó a traer tu maestro. Dije, no, pues está bien, ¿qué hice? ¿No? Oh, okay. Pero dice, pues habló muy bien de ti. Pero me dijo, cuídese ese niño, dice, porque es un adulto. Okay. Entonces, algo le dijo que... ¿Pero nunca supiste qué? Pues lo que dijo es de que hablaba y platicaba como si fuera una persona ya adulta. O sea, los temas que yo traía eran de adultos. Okay. ¿Sí me explicó? Cosas y pues yo iba en 5º año. ¿Qué tenía? ¿11? O... Pues más o menos por ahí es a la hora de... Cuando va uno en 5º, 6º, sí, es por ahí edad. Yo creo, ¿eh? Sí. Entonces, pues sí. Y yo me recuerdo porque
desde chiquito me gustaba mucho hablar con la gente adulta. Si eran viejitos más todavía. Ok. Todo lo que pasa es de que ellos platicaban sus experiencias y todo, y entonces yo como que ya las dirigía, ¿no? Hasta cierto punto a alguna área. Ok. Entonces eso me ayudaba bastante también. Ok. Ya. La relación con tus padres, con tus hermanos. Muy buena. Muy, muy buena. Los hermanos, pues siempre es, digo que, o se dice que son como los dedos de las manos, no todos son diferentes. Ya. Y con algunos mucho mejor que con otros, por la obvia razón. Normal, sí. Pero me llevo muy bien con ellos. Con esto, relación Sí, con tus papá y mamá también una cosa maravillosa. Mi papá, pues, una persona muy, muy humilde también, campesino. Ujú. Y pues yo le agradezco muchísimo porque me enseñó pues prácticamente de todo. Cuestión trabajos, me enseñó de todo. Entonces sí me recuerdo unas palabras sabias que me dijo antes de venirme. Porque cuando me vine, yo tenía 18 años, era menor de edad. Oh, te viniste a los Y no me 18. dejaba. Igual yo también vine a los 18. ¿Verdad? Entonces, pues me imagino que era difícil para ellos. Sin embargo, pues yo le luché hasta que me dejaron. Y no me arrepiento, pero si no, no me dejaban. Ya estaba trabajando incluso, pero hice el esfuerzo y finalmente pues me vine. ¿Qué te hizo venir? Pasa esto, debido a que crecí de esa manera, cuando yo le ayudaba a mi papá, porque como te digo, de hecho me enseñó pues todo prácticamente, todo tipo de trabajo, lo que es arar la tierra, y no con arado, con yunta pues, Ok. a sembrar con pala, hacer madera de todo tipo, Ok. muebles, de todo, de todo. ¿Consideras que tus papás eran, porque la mayoría de nosotros, pues los papás de nosotros, vamos a decir, no tuvieron ni la educación ni el conocimiento que tenemos nosotros? Ujú. Y sus papás de ellos, pues menos, como viene la generación, ¿verdad? Entonces, ¿consideras tú que tus papás fueron en ese aspecto también muy conscientes de cómo era crear 9 hijos? 9, ¿verdad? Son 9. Ujú. Fíjate una cosa curiosa. Mi papá nunca fue a la escuela. Ok, Mi mamá creo que 1 mes o 2 meses. ok. Pero a todos nos enseñaron a leer. Ok. O sea, ellos vieron la Sí, necesidad de que era, ¿no? sí. Al ver lo que ellos pasaron Sí. ok, por lo menos Sí, de hecho- enséñense a leer. De hecho, cuando el primer hermano, hasta donde yo tengo entendido, el mayor de todos, cuando él fue a la primaria, porque no había kinder todavía en ese tiempo, cuando él va a la primaria ya sabía leer y escribir y hacer cuentas. Y eso fue por parte de mis papás. Sí, sí, sí. Entonces mi papá tuvo varios cargos, en cuestión política, varios cargos. Ok. Él le tocó varias cosas de lo que es el desarrollo del pueblo, como la luz, la carretera, todas esas cosas, el agua potable, todo eso le tocó a él, todo. Oh, ok. Entonces, como te digo, pues bien contento de que ellos sido mis padres, papás. porque es una cosa hermosa. Dicen que uno los escoge o ellos nos escogen, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí, en realidad depende mucho de la ley, ¿no? Porque no podemos escogerlos porque entonces nos iríamos con los ricos. Ok. Pero sí, según los karmas que uno traiga es donde uno va a caer. Ok. Sí. Vamos a decir entonces, que te tocan los papás, que te tienen que tocar para que vivas tu Correctos. proceso, Ujú. para evolucionar lo que tengas que evolucionar. Sí, sí. Ok. ¿Tus papás todavía viven? Sí, gracias a Dios están los dos. A veces vienen aquí también, en Oh, Estados ok. Unidos. Me tocó arreglarle sus documentos, que eso fue otra de las cosas. Ok. Pero no, bien contento con ellos, bien orgulloso de ellos, porque no es por nada. Y pues a lo mejor cada quien habla de sus padres lo mejor, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí, en sí. realidad son una maravilla. Una maravilla. Sí, es cierto. Igual, yo también, pues, mis papás, a pesar de que no eran muy afectivos, pero también no los cambié por nada. Fue muy bien, muy bien. Entonces, decides venirte para Estados Unidos a los 18 años.
¿Por qué dices que te Pasa esto. quisiste Como te venir? digo, debido a que pues había esa forma de... Las experiencias más que nada, ¿no? Que habían habido tocante a la cuestión espiritual. Que ya en algún podcast lo hemos mencionado también. Pero lo vamos a poder hacer también en otro momento también. O Ya. emplearnos también. Ya. Pero yo estaba creciendo y pues lo que buscaba, pues obviamente como a lo mejor como todos, tener una casa, tener un carro, tener una camioneta, cosas de esas. Y yo decía, pues, hacía mis cuentas, según yo estaba trabajando y todo eso. Fíjate algo curioso. Cuando yo termino la escuela, me voy a buscar trabajo. Pero recuérdate que yo era menor de edad. Y hay un lugar donde me dicen, sí, te podemos agarrar, pero tu edad debe ser más de 24. Si la tienes, pues está bien. Ok. Entonces, busqué la manera de que me quedara ahí. Y pues simplemente les dije, tengo 24. Les mentiste para... Como no me pidieron nada, entonces dijeron, no, está bien. Tú, nomás tus documentos de la escuela y todo eso, ya agarré el documento y todo, y ya me quedé. Entonces yo empiezo por una oficina, esa compañía se llamaba Protimbos. ¿Estamos hablando de Estados Unidos ya? No, México. Oh, en México. México, era Protimbos, pues es protectora industrializadora de bosques en ese momento. Ok, ok. Después cambia a Probosques y parece que hasta la fecha se mantiene esa empresa. Pero entonces yo empiezo a trabajar ahí con ellos. Y yo empiezo con una oficina. Y en esa oficina tengo 100 personas a mi cargo. Ok. Como vieron que me desempeñaba bien, entonces me dan otra oficina. Y estos es lugares conocidos, es Atenco y es Chiconcuá. Para la gente que me conocen saben de lo que estoy hablando. Sí, sí, sí. Entonces tengo 100 gentes en una oficina y tengo 100 gentes en el otro. Y como yo era bien, según yo, activo, resulta de que me dan supervisión. Y entonces me dan supervisión en Temamatla, es otro lugar que está allá cerca de los volcanes. Ok. Entonces ahí hay 800 gentes. Y entonces como yo no paraba y le seguía echando ganas, me dan también Ecatepec, Ok. un lugar conocido cerca de la capital. Y ahí había 500 gentes. Para que te des cuenta el rollo que me aventaba a esa edad. Ya, sí. Entonces era demasiado y yo siendo menor. Lidiando con tantos mundos, ahora sí que Sí. tanta cabeza. Entonces, como te digo, yo trabajaba de esa manera y entonces decía, no, pues mucha responsabilidad y hacía cuentas y todo esto y no salía. Dije, no, yo necesito hacer algo. Resulta que la gente que se desenvolvía, pues buscaba la manera de sacar más de lo que le correspondía. Entonces, a mí no me gusta como Que se quieran alterar pasar las cosas y de todo vivos. eso, ¿no? Entonces, opté por buscar algo diferente, me salí de ahí y fui al Ban Rural. En Ok. ese momento era Ban Rural. Y pues sí, pero sueldo igual, entonces dije, no, pues no me agrada mucho. Y entonces lo que hice fue optar por venirme para acá. Buscando un sueño, ¿no? Como te digo. La mayoría. Sí, porque buscaba hacer mi casa y todo esto. Y pues dije, no, te voy a tener 65 años y no lo voy a hacer. Ya. Si es que me va bien o no me corren, o la compañía dure. Ya. Entonces opté por venirme. Pero complejo el camino porque pues como todos, ¿no? La única diferencia es de que pues a lo mejor como muchos vienen sin nada, yo pasé con portafolio. Ya venías. Yo decía- ¿Cómo está eso? A ver, Y yo explícame. decía, no, pues si yo soy un profesional, Ya. ¿me explico? Entonces Los, resulta los de que que... los que dicen que son los emigrantes de corbata blanca, ¿verdad? Que ya traen pues estudios y ya traen algo ahí. El caso es que yo decía, no, pues con esto la hago, si la hago aquí, la hago allá. Resulta que yo aquí soy un analfabeta. Tanto así. Ujú. Porque ¿cómo me comunico? O por el idioma. Ok. Entonces lo que hago inmediatamente me meto a la escuela a las 2 semanas de que llegué, busqué la manera, empecé a ir a la escuela y de ahí para adelante. Y casi nunca la he dejado. Wow. Como siempre has tratado Sí. de ir evolucionando y de irte enseñando para hacerte una persona más... Para seguir adelante. Exacto. No sé si incluso pues tú recuerdas que cuando yo hablé contigo antes de los podcasts, yo estaba en la escuela.
Pues tiene poquito que la terminé. Ok. Entonces casi nunca la dejo, siempre estoy en una cosa u otra. De una y otra forma. Y aparte por la lectura, que nunca la dejo también, ¿no? Eso es súper importante. Ok. Y eso es importante y también lo recomiendo de que si cualquier persona que nos esté mirando, si tiene la posibilidad, que haga el hábito de la lectura. 30 días hace el hábito. Y es bueno que lean, porque cuando deja uno de leer, deja uno de crecer. Entonces es importante. Sí. Ok. Decides venirte para el norte, te vienes para Estados Unidos. ¿Aquí conociste a tu primera esposa? No, la tenía en México cuando, en una de las ocasiones que fui, porque yo estaba yendo muy frecuente. Cuando llego para acá, al poco tiempo arreglo los documentos. Ok. Entonces, voy para allá, la conozco y entonces, pues ella no tenía nada y la dejé allá por un tiempito. En lo que Y ya después fui por ella. arreglarle papeles y todo. Sí. Y Ok. así fue como sucedió. ¿Te la llegaste a traer a Estados Unidos? ¿o Sí, no? sí. Estuvo aquí. Sí. Después, pues falleció Sí. y te volviste a casar. Sí. ¿Cómo es la relación con tus hijos? Maravillosa. ¿También? Sí, muy, muy buena. Pues obviamente busca uno la manera de... Lo que pasa es que cuando están chiquitos tienen muchas preguntas, muchas dudas. Y lo que pasa es que va a depender de las respuestas, la actitud de ellos y el cómo lo siguen a uno. Todas estas cosas Sí. cuenta muchísimo. Ok. Entonces, mientras uno haya comunicación y todo esto, pienso que no hay tanto problema porque saben hacia dónde se dirigen. Pero, por ejemplo, porque son dos niñas y el niño, pues el niño es un poquito más rebelde, y tal vez por lógica. Por lógico, sí. Pero, todo bien con todos. ¿No te reflejas en ninguno de ellos? Que tú veas, que digas, se parece mucho a cuando yo estaba chico. Yo pienso que el niño, de hecho en el físico también, pero sí también tiene esa tendencia. De hecho hoy precisamente estuvimos platicando un poquito esto porque me hace preguntas frecuentes. Y las preguntas no son sencillas. También son Sí, también son complejas. Entonces, profundas. sí, profundas. Entonces busco la manera de expresarle lo que le llegue a su ser. Sí. Y va caminando muy bien. ¿Con tu primera esposa no tuviste hijos? Sí, con ella. De hecho son de ella. ¿O los que la tienes primera. ahorita son de Sí. la primera? Oh, ok. Pues hemos platicado ya de que eres una persona con una mente muy amplia. ¿Tus hijos entienden el camino por el que vas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo tienen bien Sí. claro o desde chiquito los fuiste? Sabes de que yo considero que hasta cierto punto, pues recuérdate que de alguna manera, pues por eso están con uno, porque son parte. Entonces ya traen cierta tendencia. Al niño lo dejé, no lo viste ya tú, pero lo dejé con el pelo largo. Desde que nació nunca se lo corté. Ok. Hasta que entró a la escuela. ¿Cuántos años más o menos? Yo pienso que iba a ser 6. O sea, desde que nació hasta los 6 años no le No cortaste le el corté pelo. el pelo. Tenía una trenza bastante La larguita. razón, ¿se puede saber? Sí, hay una parte, de hecho lo vas a poder encontrar en la Biblia, que es el nazareo. Se trata de no cortarle el pelo. De hecho el hombre no debería cortárselo. Por varias razones, eso lo podemos hablar también en algún momento. Pero la intención era dejárselo hasta los 7. Y también tiene su lógica, los 7 años. Sin embargo, ya por lo de la escuela y esto, pues tuve que cortárselo. ¿Te dijeron o...? No, bueno, sí, lo de la escuela sí, pues Que se tenías puede decir que hasta cortarle. cierto punto. Y no tanto eso, sino que también por el bullying. Oh, sí, es cierto. Entonces, opté por cortárselo, pero la intención de eso es de que si se lo cortas, se hacen inteligentes. Pero si no se lo cortas, se hacen intuitivos. Y esa es una cosa maravillosa. De hecho, varias cosas las sacó cuando tenía el pelo largo, varias cosas sacó sin saberlas. Ok. Esa es la intuición. Ya él intuía sin que nadie le dijera nada. Sí. Sí, Ok. varias cosas. ¿Y era las sacó. gracias a lo del pelo? Sí, porque les ayuda muchísimo. Oh, ok. Y se puede recuperar algún momento, porque igual uno, si se lo deja crecer, eso ayuda bastante. Otra vez. Porque el pelo en sí es una extensión de la pineal. ¿De la qué? De la ¿O pineal. de la glándula pineal? Ok. Entonces trabaja como una antena. Ok. Interesante. Algún día vamos a tener que hacer un podcast donde De nos eso. metamos bien profundo a Sí, todo hay eso. muchas cosas que Sí, hablar. exacto. Ujú. Ok,
vamos a ver cuando ya nos conocimos, cuando el destino cruzó nuestros caminos. ¿Por qué decides meterte a un centro de transformación? Yo no quería. No era mi intención. A mí me invitan varias personas y, entre otras, una persona que yo ya había atendido. Ya te recuerdas que pues tú sabes que atiendo gente. Ya. Y entonces ya tú sabes lo del tripié, que también lo pueden mirar. Ya. Yo había atendido a esa persona y me dijo, ¿sabes qué? Que hay un lugar donde me gustaría que lo conocieras. ¿Hoy qué es? No, pues mejor ve. Y no me querían decir qué ni nada, simplemente ve. A que lo vivieras, que Ya lo ve. experimentaras. Sí, ya ves que de por sí así lo hacían, ¿no? Así, Sí, así sí, es como enrolaban sin decirte tanto, ¿no? Y decidí, un día dije, pues vamos a ver qué es. Y era una noche, ¿cómo le llaman? Noche de Invitados. invitados. Y resulta de que, pues ya miré la exposición y todo esto, y dije, pues eso yo lo hago todo el tiempo. Ok. Y dije, no, pues qué caso tiene que venga. De hecho, yo estaba viendo las cosas hasta muchísimo más allá de Más lo adelantado. que... Más allá de lo que manejaba. Y entonces, Resulta que mi intención era mandar ahí a la gente que requiere terapias. o sea, tú tratarlos, Sí, atenderlos. pero ver cómo estaba ahí todo y de esa forma mandarlos ahí. Esa fue la... Era esa fue- o sea, yo no pensaba quedarme y dije, pues ok, pues traigo a la gente acá porque lo que quiero es atender más gente para apoyar más gente, pero si requieren terapias a mí me quita tiempo. Entonces, atenderlos y cuando requieran terapias, mandarlos ahí. Esa era la intención. Eso, y sí, ¿sabes qué? Porque yo me acuerdo que, pues ahí dentro del grupo, muchos pensaban que en realidad no estabas como tomando en serio el curso. Pero tú ahí nos dijiste, fuiste muy claro, y tú nos dijiste que lo que tú, no sé, no recuerdo muy bien, tú me corriges. Tú nos dijiste que en México tenías un centro de sanación. Mi intención era ese. O que era De hecho es. Algo De hecho así, es, ¿verdad? sigue siendo. Ok, Ajá. y que tú estabas queriendo agarrar, aparte de los conocimientos que ya traías, ver qué era lo que se hacía ahí, pues para agarrar lo que tú pienses, Sí, también. consideraras. ¿Ah? Me acuerdo de eso esa vez. Sí. Y decidiste quedarte. Es que lo que pasa es que llegó otra persona, yo no la conocía. Y esta muchacha me dice, pues sí, está bien lo que tú dices, pero ¿por qué no te quedas para que mires lo que se hace y así ya tú sabes a dónde los mandas? No, pues tienes razón. Y Vámonos. pues lo Todo hacemos. el proceso. Y sí. Y pues yo, ya tú sabes, yo callado por allá en un rincón, ya tú sabes. Sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo que había veces que me tocó nomás una vez en un ejercicio X, que pues usualmente te dicen que cierres tus ojos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que los abrí y todos con sus ojos cerrados menos tú. Y yo decía, a lo mejor sí nomás viene por venir, ¿verdad? Nomás, o sea que en realidad no le interesa nada de esto. Pero pues ok, entonces esa era tu plan pues en ese entonces. Sí, pasan cosas, ¿no crees que...? No? Porque sí, como dices tú, aparentemente era broma o relajo que yo estuviera ahí, ¿no? Pero siempre estoy aprendiendo, tanto de una cosa, de otra, de las personas y de las actitudes, de lo que dicen o de lo que no dicen, o de lo que callan, o todo esto. Es un aprender. Ya. Entonces, pues así, ya tú sabes, ya entre el curso y esto, pues ya ves cuánta cosa pasó. Sí. Sin embargo, pues yo muy casi sin chistar, pues ya viste lo que sucedió y gracias a Dios pues todo salió bien, incluso salimos más arriba, yo considero que los otros, todavía incluso los otros PLs. Sí, fue. Entonces, Dicen que fuimos los que partimos el rumbo del centro ese. sí, recuerda cómo PL7, yo todo el tiempo lo estuve mencionando. Ya, porque yo me acuerdo que tú decías en ese entonces, cuando yo todavía ni por aquí nada, y que tú decías, es que en la numerología el número 7 es algo importante, Sí, es algo y sagrado. tiene su sentido, Sí. pero pues a lo menos yo en lo personal, no sé si todos los demás que estaban ahí sabían de lo que estabas hablando, de la importancia del número 7. Sí. No, casi nadie. De hecho, pues a veces lo mencionaba porque pues yo sabía que no se daban cuenta, pero hasta cierto punto llegaba a la conciencia de la gente y eso ayuda. Ya. Son energías. Pero
pues así vamos caminando y finalmente, pues como te digo, salimos con éxito, gracias a Dios. Pero un aprendizaje maravilloso. Entonces, pues así, en el transcurso de la vida he tenido, como te digo, no he parado la escuela, siempre busco la manera de hacer algo, de seguir creciendo, seguir aprendiendo. Ya. Y pues poco a poco. Ok. Ahora, entonces ya venimos de México, estás aquí, nos conocemos en el centro de transformación. ¿Alguna vez te pasaron cosas inexplicables por tu intuición, porque la mayoría de las personas que tienen una expansión de conciencia como tú la tienes, ven cosas que los demás no vemos? ¿Alguna vez te pasó algo como fuera de lugar o algo inexplicable o algo que te dijo, es que así como eras tú de intuitivo y de que te gustaba saber el porqué de las cosas y que te pasó esto y crees tú que ahí te cambió el rumbo para empezarte a hacer como más interesarte más en lo esotérico y en todo eso? ¿Alguna vez te pasó algo que nos pudieras platicar? Sí, todo el tiempo. Recuérdate que, ya incluso lo he mencionado también, yo me recuerdo un poco acerca de mi nacimiento. Yo me recuerdo, primero que nada, el cambio de temperatura cuando yo nazco, del calor al frío. Eso es lo que me hace llorar. O sea, cuando estás dentro de tu mamá. Sí. Y luego, la persona que me recibe. Tengo todavía la cara de la persona. Oh, wow. Una señora ya con pelo lacio hacia atrás y ya con algunas arrugas, algunas canas. Y ya más adelante, pues cositas. Pero déjame te platico esta historia. Me imagino que yo tenía ya 4 años, 5 años, entre 4 y 5 y medio años. Y me recuerdo que teníamos chivos. Y me recuerdo que me mandaban a cuidarlos al cerro. Y había una casa cerca de la casa de nosotros, una vecina, pero un tan poquito retirado, a lo mejor 200 metros tal vez. Y resulta que los chivos pues son más traviesos que las ovejas. Okay. Me ganan para la casa de la señora esa y a lo mejor sus hijos van a mirar este podcast. De todas maneras, un saludo para todos ellos. Me ganan los chivos para allá, tenía milpa sembrada, entonces me ganan para allá. Cuando yo me doy cuenta, corro a quererlos sacar de ahí, pero tenían cerrado, entonces ellos brincan, y pues yo chiquillo. Okay. Entonces no alcanzo y se da cuenta la señora, se puede decir la abuela, la señora grande. Y entonces llama a los perros, y los perros entran al lugar y los sacan. Okay. Pero yo ya estaba cerca, yo ya estaba intentando sacarlos, pero ella no me miraba ni nada. Entonces la cosa es de cuando yo veo que llaman los perros y salieron como unas 4 o 5 perros, yo lo que hice fue correr, en sentido contrario. Okay. Yo me vengo para acá, pero aquí hay un camino para salir con ellos, de su casa de ellos. Entonces, yo lo que hice fue correr y esconderme. Por una parte los perros, pero por otro lado ellos, porque dije, pues, ¿qué es lo que van a decir? Y para que pues, no te vieran. yo chiquito y todo, ¿no? Sí, sí. Con miedo y todo. Entonces yo corro y hay nosotros llamamos, es un arbusto chiquitito, yo creo que así de alto. Una cosita así. Y no choncho, sino poquito. Y había muchos, porque pues había muchos arbustos. Pero ahí fue donde ya no pude más correr o esconderme, sino que yo me escondí allí. Haz de cuenta de que me escondí atrás del vaso. Ok. Pasaron los perros aquí y las señoras quedaron aquí con sus pies aquí. No me vieron los perros, no me vieron las señoras. Como, haz de cuenta que invisible. Sí. Y eso hasta la fecha, digo, ahorita ya encontré respuestas, ¿no? Pero en ese tiempo me trajo con interrogante y muchas cosas así, no crees que es lo único. Pero te cuento esa historia. El caso es que yo, cuando estoy aquí, pero entonces sus pies están aquí.
Aquí, los dedos de los pies aquí. Ya. Porque ellos no usaban, la señora grande no usaba zapatos. Creo que incluso ni las dos, porque se veían los dedos de los pies. Entonces, y yo aquí. Y la señora decía muchas cosas, las dos decían muchas cosas. Que ¿cómo decía? Chivos, no sé qué cosa, y muchas cosas. Ya. El caso es de que cuando ya vieron que se fueron, nos corrieron los perros, entonces ellos se meten. Yo camino por otro lado para no encontrar los perros y ya después voy y busco los chivos. Pero cosas así, muchas. A lo largo desde tu infancia mirabas Desde todas chiquito, esas cosas. Desde chiquito. Okay. Sí. Yo muchas veces también te he escuchado, me acuerdo que desde aquel entonces nos decías que no comías carne. Sí, ¿Eres vegetariano o vegano? vegetariano. Vegetariano. ¿Por qué decidiste hacerte vegetariano? Dentro de los estudios y más que nada buscando, como te digo, el porqué de las cosas, siempre busqué el porqué y ya una vez grande, ¿no? Ya una vez que podía comprender más cosas, los santos. Buscaba ya los dones. ¿Por qué los dones? La levitación, el don de bilocación, el don de lenguas, el don de esto, del otro. Entonces me di cuenta que detrás de eso estaba la pureza. Y ¿Del veganismo o de qué? La pureza del cuerpo ayuda muchísimo porque cuando uno se alimenta de carnes, el obstáculo que tenemos ahí es la psiquis del animal. Entonces no te deja crecer. Y hay una parte bíblica, hay una parte donde te habla de hecho lo podemos buscar, o las personas que nos miran lo pueden buscar. Hay una parte donde habla de los sepulcros blanqueados. Entonces resulta de que cuando comes carne eres un sepulcro, porque estás metiendo cadáver a tu organismo. Okay. Entonces... ¿Leíste todo eso? ¿Te hizo sentido? Sí, pero va más que eso, porque ya dentro de la práctica te das cuenta. Por ejemplo, cuando comes carne, depende del animal que comas, te puedes poner o muy agresivo o muy pesado, o incluso a veces yo he mencionado el hecho de que cuando comen gallina, tienden a la feminidad también. Sí, lo dijiste alguna vez. Entonces, todo eso te afecta. Entonces lo mejor es el vegetarianismo, pero no solamente eso. O sea, si te das cuenta, los animales carnívoros tienen colmillos. Y entre más agresivos, más largos. Ellos despedazan, destrozan. Y casi no mastican, pasan pedazos enteros. Y la dentadura del ser humano no es para carne. Es para granos, para semillas, para vegetales. Entonces, a más de eso, el estómago de la persona o del hombre está diseñado de una manera distinta. El intestino del ser humano tiene alrededor de 8 a 10 veces su tamaño de la persona. Entonces, cuando tú lo estiras, va muy lejos. A diferencia de, por ejemplo, el perro tiene 3 veces su tamaño. Entonces, un intestino corto. Yeah. Lo que hace que el alimento, que la carne que come rápido la saca. No le afecta. Y a uno no, porque toma mucho tiempo. Entonces, si comes carne, te puede durar hasta 72 horas la digestión. Y en ese transcurso te intoxica. Entonces, si te comes un durazno, cuestión de 3 horas ya lo digeriste. Entonces hay muchas diferencias en todos los aspectos. Entonces, estudiaste eso, te llegó ese conocimiento y elegiste ser vegetariano. Sí, aparte de eso, porque siguiendo maestros espirituales lo requieren. Depende igual, porque hay maestros que no alcanzan la talla todavía y entonces no son tan rígidos. Pero si tú buscas realmente a Dios, sí se requiere. Entonces, no, bueno, pienso yo, es
de la nueva era que dicen, este conocimiento o esto que tú sigues, el ser veganos o ser vegetarianos de la nueva era, o viene desde los tiempos de Cristo? Porque desde aquellos tiempos, pues que el pescado, que pescaban y comían pescado y que mataron un borrego y que eso es de la era nueva. No, esto ya viene desde Cristo. En la Biblia te dice que no deberías. El problema con esto en la Biblia hay una confusión porque hay una parte donde tú estás leyendo y estás leyendo y te habla de los animales y de lo que puedes comer, lo que no puedes comer, y hay un punto y ese punto se lo saltan. O sea, escrito. Lo podemos ver en algún momento, pero tú estás leyendo y si te brincas el punto, entonces es como si te está diciendo que tú puedes comer lo que quieras, o el animal que te está diciendo. Yep. Si respetas el punto, es totalmente diferente. Entonces ese punto normalmente se lo saltan. Hace la diferencia. Sí. Y por eso les he mencionado también de que si pueden conseguir la Biblia, que ya les he mencionado, la Biblia del cántaro, la Biblia del oso. Eso nos ayuda muchísimo porque tiene los versículos más concretos, más originales. Y eso ayuda muchísimo para digerir todo esto. Ok. ¿Tú consideras o cuáles son los dones que tú consideras que Dios te dio? Yo no lo considero dones todavía. Okay. Por varias razones. De hecho, hasta cierto punto es orgullo espiritual y eso no está bien para uno. Entonces, estamos creciendo. Eso sí, te lo puedo decir, porque pues gracias a Dios nos ha dado varias pistas de que eso es así. Pero tal como humano, pues prácticamente yo soy un gusano, viendo desde la parte terrenal o tridimensional y a lo que el universo es, la inmensidad que tiene. Yo no soy nadie. O sea, ¿tú no crees que eres parte de todo eso? Es una parte, pero sin embargo no puedo decir, pues es que yo tengo esto y soy esto. Porque no, o sea, como te digo, si lo vemos de la parte tridimensional, simplemente un gusano. Y hasta peor que un gusano, porque pasa esto. Hace uno mucho daño en muchos aspectos. Por ejemplo, sigo llegando tarde. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y cuando uno llega tarde, uno está robando. El gusano no. ¿Sí me explico? Uh-huh. Esas cosas, cuando uno las puede mirar desde ese punto, te hace reflexionar y te hace ver que en realidad eso es. O sea, la persona que dice y se compara con los ¿cómo se dice? Los títulos que tiene. Y luego dicen, es que yo soy tal persona, yo soy el licenciado tal, yo soy el ingeniero tal. Eso está bien. Pero cuando tú te das cuenta y lo analizas desde este punto del que yo te hablo, te das cuenta que eso no es nada, absolutamente nada. Te das cuenta de que todo eso es basura. Yo me recuerdo cuando estaba analizando la vida de Cupertino, que les recomiendo esa película también, ese libro de Cupertino. Él tiene su don de levitación. Y a él no le cabían las letras. Nada. Y sin embargo llegó muy lejos ese muchacho. Muy, muy lejos. Okay. Entonces yo les recomiendo miren ese video y te vas a dar cuenta de esto que te estoy diciendo. Porque, digo esto porque cuando, como te digo, ya tienes la capacidad de tú expanderte, de tú salir y ver la inmensidad del universo, haz de cuenta, si tú estás en un montón de paja, nada. O sea, nada. Comparándote, bueno, discúlpame un poquito, yo como que difiero un poquito. Hay una parte, una reflexión que escuché una vez más bien, y que dice que
una gotita de agua del mar estaba triste. No sé si exactamente va así, pero que estaba triste porque quería ser como el mar. Hasta que le dijeron que era el mar. O sea, esa gotita dijo, eres parte del mar. Entonces siento como que pues somos parte del todo, ¿verdad? Para ir cerrando, Aurelio, ya empezamos desde de dónde vienes, cómo te viniste para acá, lo de los procesos. Este podcast nos da para muchísimo también, porque Sí. tiene muchas anécdotas, me imagino, y mucho que compartir con nosotros. Pero, ¿qué entiendes tú, Aurelio, como un ser superior? Un ser superior. Hace un rato ya te mencionaba acerca de la tridimensionalidad. Como materia, pues la materia es materia, ya tú sabes. La materia no es nada, la materia es polvo, la materia es tierra. Pero hay algo que se llama el anciano de los días, que viene siendo el ser. Así aparece en la Biblia. El ser aparece como el anciano de los días. Y ese ser es el que sí tiene su valor. Entonces, a tu pregunta, son personas que se han preparado, que han elevado esa energía, porque finalmente es una energía. Y ese anciano de los días, a lo que se conoce como el Espíritu Santo, tiene que elevarse. Y entonces va de grado en grado y va de vértebra en vértebra. Entonces las personas que han alcanzado las vértebras superiores, pudiéramos decir que ya son seres superiores. Entonces, ¿son muchos seres superiores? Hay muchos, sí, debe haber muchos. Y de hecho, pues en cuestión de ángeles que pues ya han alcanzado los niveles, pues hay legiones. Infinidad. Pero tocante a seres que tú, digamos, que podemos conocer todo esto, también los hay. Son pocos, pero sí los hay. Lo importante es seguirlos. Y seguidores, pues hay muchos. Muchos. ¿Crees en Dios? Claro. ¿Qué diferencia hay del Dios al ser superior? ¿No hay comparación? Los seres superiores. ¿Son separados? Los seres, pues Dios es Dios, porque, bueno, eso ya lo podemos también agarrar como tema, porque el Dios, hay algo que se llama Elohim, y hay algo que se llama Aelohim. Entonces, Dios como tal es Dios, pero hay los seres superiores, ya estamos hablando que ya tienen sus jerarquías, ¿no? Han alcanzado niveles muy fuertes y que pueden incluso reencarnar, venir a la Tierra y apoyarnos, que eso es lo que normalmente viene un reencarnado. Ese ya viene consciente. Entonces la cuestión está en ir expandiendo esa conciencia para irse superando. Ok, entonces sí crees en Dios, Sí. pero son muchos dioses. No es que sean muchos dioses. Bueno, la Biblia la Biblia habla de que hay muchos. Eso te lo dice. Pero como te digo, lo que es Elohim y Aelohim. Nunca había escuchado eso. Lo vamos a platicar, lo vamos a ver. Para que te des cuenta por qué está esa ¿cómo se puede decir? Esa confusión ahí. Porque Dios como tal es único. Pero hay dioses. Es Dios de dioses. ¿Sí me explico? Entonces, ya en algún podcast ya lo hablábamos también de que son como sus trabajadores. Y eso es así. Ya. Últimas dos preguntas. ¿Qué le diría el Aurelio de ahorita al Aurelio niño? Que no debía haber cometido tantos errores. ¿Tantos errores? Mira, yo era tan rígido, tan estricto conmigo mismo antes de venir acá.
¿Te recuerdas que lo que ¿A estaba Estados trabajando? Unidos Sí, o Estados de qué? Unidos. Ok. Estados Unidos. Ujú. Se puede decir que... Y es lógico porque llegamos a un país materialista. Sí, Entonces... 100%. Y yo aquí empecé a cometer muchos errores. Obviamente, pues, como todos, pero no debía haber cometido tantos. Pero la materialidad nos deslumbra y entonces empieza uno a cometer error tras error. Porque yo perdí mucha fuerza, mucha velocidad en eso. Y si me hubiera quedado en México, casi hubiera estado seguro que hubiera terminado como político. Entonces la política no me gusta. Ok. Lo que me gusta es la poliética, pero no la política. Entonces, camino difícil. Pero finalmente, pues, llego aquí y busco la manera de hacer lo mejor que puedo. Entonces le hubieras de haber dicho que no cometiera tantos errores. Yo le diría, es decir, no perder el camino. Oh, Yo le ok. diría, no pierdas Porque el los camino. errores es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, sin embargo, si ya tienes la dirección y estás consciente, ese es el problema. Porque no solamente pasa eso, sino que violas la conciencia. Y violar la conciencia es difícil. Ya. Es lo que te comete, o sea, te lleva a un tropiezo más fuerte todavía. Sí, sí. Porque estás haciendo algo que ya sabes que no debes hacer. Exacto. Para Aurelio, ¿qué es el éxito? Mira, cuando tú tienes una meta, la divides. Y lo que tú buscas es llegar a esa meta. Cuando tú no cambias la meta y esa meta la dividiste en pasos y paso a paso te diriges a ella, no la pierdas. Porque si la pierdes no va a haber éxito. ¿Sí me explico? Entonces- Es decir, tú tienes una meta, no importa qué. Ok. Tú pones tu meta. Entonces, esa meta tú la divides en pasos, ¿no? Por decir, yo tengo la meta aquí, pero de aquí a aquí yo voy a hacer esto, de aquí a aquí voy a hacer esto, de aquí voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ya. Ya tú lo tienes trazado. Ya. Entonces tú no pierdas esa meta. Cuando El tú no la enfoque. pierdes, vas a llegar al éxito. Ok. Entonces, cuando tú llegas al éxito, ese éxito pasa a ser un paso, porque de ahí continúas. Ok. Entonces, el éxito es llegar a tu meta. Ok. Bueno, pues señoras y señores, él es Aurelio. Aurelio Ahí Venegas. Aurelio Venegas. Conocimos un poquito más de él. A lo mejor más adelantito hacemos un poco, ya para irnos ahora de lo que fue lo espiritual para hacia adelante. Sí. Esto fue el ser humano, Aurelio el ser humano. Sí. Aurelio, muchas gracias. Claro que sí. Gracias por, Sí, por claro que sí. permitirme ahora sí que hacerte este podcast sobre tu vida. Claro que sí, quisiera agregar algo Sí, aquí un poquito. sí, claro que sí. Hablando obviamente de esto de los PLs y todo esto, les hago un llamado y les hago una invitación Ok. a que no se queden con la parte emocional, ¿Qué fue lo que se vivió en el que proceso? fue lo que se vivió. Muy pocas gentes vivieron la parte espiritual, la estaban despertando y conozco varios. Sin embargo, se quedaron con la parte emocional y yo sí los invito a que, si hay la posibilidad, pues se encaminen a la parte espiritual porque eso no para. O sea, eso no tiene fin, eso es de por vida. Ya. Y la parte emocional no, porque pues llegan cosas y pasan y vienen más y entonces eso te desenfoca, te deslumbra y entonces lo mejor es la espiritualidad. Espiritual. Ok. Entonces, si ese es su Un llamado para llamado, los peles. pues yo los invito a que se comuniquen Ok. y pues estamos para apoyar. Cualquier duda que tuvieran, pues con gusto. Con gusto, Aurelio Venegas. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Shanti Om.